40 informábamos al inicio del programa que poco a poco han sido detenidos, han regresado a las cárceles, a proceso, y personas ligadas a los grupos criminales que fueron detenidos, muchos de ellos en los días siguientes o en las horas posteriores al secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa hace 10 años. Esta semana se cumplen los 10 años de esos hechos. Después, en esta estrategia que siguió el señor Alejandro Encinas, una estrategia que nunca entendimos cuál era su... Bueno, sí, entendimos cuál era el objetivo. El objetivo era decir que todo lo que se había hecho antes, en términos de investigación, antes de que llegaran ellos, había estado mal hecho, que todo era una operación de encubrimiento. Nunca entendimos a quién encubrían. Se concentraban en lo que fue la investigación, sobre todo la investigación de la entonces Procuraduría General de la República, que encabezaba Jesús Murillo Caram, hoy pues preso, aunque ya está en su casa, en prisión domiciliaria, pero no entendíamos mucho más. Nosotros insistimos todo el tiempo en qué cambia todo esto que está haciendo el señor Encinas, en qué cambia la narrativa de los hechos tal como los conocimos, de que un grupo criminal en colusión con autoridades locales, sobre todo de Iguala, también de algunos, fundamentalmente de Iguala, secuestraron y mataron a los jóvenes e hicieron todo lo que pudieron para borrar sus rastros, para que nadie encontrara sus restos. Y sin embargo, se insistía, fue el Estado, fue el Ejército, no había pruebas, no había datos. Se siguió construyendo una narrativa sin pies ni cabeza. Y parte de todo eso incluyó el convertir a varios de los criminales en testigos, colaboradores, testigos protegidos, no sé ahora cuál sea el término, de la autoridad, para que dijeran exactamente lo que la autoridad quería que dijeran. Bueno, pues ya vimos en qué terminó todo esto. Hoy llega la protesta, al parecer furiosa, de los padres y normalistas de Ayotzinapa contra este gobierno, y poco a poco Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, y quizá el estudioso que con mayor profundidad y rigor ha seguido el caso Ayotzinapa desde que dejaste de ser el fiscal, bueno, desde que eras fiscal de Guerrero y desde que dejaste de serlo hace 9 años. Poco a poco estas personas van regresando a la cárcel. Iñaki, buen día. Sí, don Manuel, buen día. Iñaki, buenos días. Efecto. Mira, yo comenzaría diciendo, de manera, si se quiere, positiva, que esto último que señalas, pues es parte de una serie de acciones reparadoras de la justicia. Sí. Que guardan relación con la indebida liberación en su momento de más de 70 sujetos comprobados vínculos con la delincuencia. Todos ellos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, todos ellos partícipes, está acreditado, en la privación de la libertad, homicidios y desaparición de los jóvenes normalistas. Hace unos días, Ciro, nos enteramos que la Suprema Corte de Justicia desechó un incidente de inejecución de sentencia derivado de diversos amparos promovidos por integrantes de la propia organización delictiva Guerreros Unidos y ordenó la reposición del procedimiento en su contra, por lo que están y seguirán siendo reaprendidos en los siguientes días. Esto quiere decir que pues la Corte estimó que existen los elementos para que todas estas personas sean pues de nueva cuenta enjuiciadas por el delito de delincuencia organizada y obviamente por su relación con la desaparición de los normalistas. Voy más allá, Ciro. Esto también me parece que guarda estrecha relación con un momento en el que el hoy juez Ventura Ramos, que es el que conoce o el que liberó a todas estas personas, el hoy exfiscal Omar Gómez Trejo, y no sé si integrantes de la COVAC, pues pareciera que no sabían que existe una jurisprudencia que obliga a los jueces a que todo aquello que pudiese estar afectado de nulidad, todas aquellas pruebas que hayan sido obtenidas mediante tortura, deben desestimarse
y valorar si con el resto del cúmulo probatorio da o no para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, o en el extremo de los casos ordenar la reposición del procedimiento, que es lo que ahora mismo está ocurriendo. Sin embargo, el juez Ventura Ramos se fue por la fácil. Él le solicita a Omar Gómez Trejo que presente nuevos protocolos de Estambul. Gómez Trejo es omiso en esto, a pesar de que él tenía conocimiento muchos meses antes que debía hacerlo, y eso tiene como consecuencia que el juez dé por cierto los hechos de tortura y libere a estos 70 sujetos. Esto pues es muy, muy grave. Pero esto también, Ciro, nos lleva a cuestionar lo que tú bien mencionas, por cuanto al procedimiento que propició el reconocimiento o el otorgamiento de criterios de oportunidad, la figura esta del testigo colaborador. Necesitamos saber cuál fue el procedimiento que se siguió, quién fue quien propuso, quién fue quien aprobó, qué porcentaje de lo que estos sujetos dijeron resultó cierto y qué porcentaje no. Tan no fue cierto que hoy, pues creo que el principal reclamo de los padres se centra en establecer bien a bien, de manera fehaciente, indubitable, en dónde se encuentran sus hijos. Y eso no lo han podido responder a ninguno de estos delincuentes. Por ahí hubo uno de ellos, al que apodaron o al que dieron en llamar el sobrenombre de Juan, sí, que pues dio todo tipo de explicaciones, pero que pareciera que hoy en día, pues ninguna de las mismas encontró mayor sustento probatorio. Sabemos que se encontraron por ahí algunos restos óseos en un paradero que se llama La Carnicería, pero también sabemos, porque esto hay que tenerlo presente, que a ese lugar ya se le habían practicado 2 inspecciones y que no se había encontrado nada, que a ese lugar ya habían acudido las peritas forenses argentinas y los integrantes del GIEI. Eso hay que tenerlo claro porque, pues muy probablemente en el momento en que este sujeto se le otorgó la calidad de testigo colaborador, como lo dije en su momento, quedó en condición de alterar los distintos lugares de los hechos. ¿Y por qué no? Creo que existe la posibilidad de que esos restos hayan sido sembrados. Y voy más allá también. Este sujeto habló en su momento de que se emplearon hornos crematorios, lo cual no guarda correspondencia con los hallazgos, tanto en el basurero como en las bolsas del río San Juan, por cuanto a que esos restos fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada. Esto es, que no es propia de un fuego controlado, como señaló este testigo colaborador, y sí, por el contrario, de un fuego no controlado a cielo abierto. Eso tampoco se nos ha explicado. Entonces, creo que hoy pues existen todo tipo de interrogantes que merecen una respuesta. Espero que todas estas reaprehensiones sean útiles para esclarecer ahora sí bien a bien qué fue lo que ocurrió. En efecto, van aproximadamente, se nos ha dado a conocer que ya han detenido a 3, a Marco Antonio Ríos Berber, a Gildardo López Astudillo, a Felipe Rodríguez Salgado, estos 2 últimos, bueno, conocidos como el Gil y como el Cepillo, y que se va a proceder en contra de el Jonathan Osorio, que es el Yona, Patricio Reyes, que es el Pato, Miguel Antuna, que es el Duba, Agustín García, que es el Chereje, y Salvador Reza, que es el Lucas. Son datos, me parece, bien importantes, y ojalá, te repito, que esto sea útil, sirva para establecer con absoluta claridad cuál fue el destino de los jóvenes normalistas. Muchas gracias, Iñaki. Buen día. Siempre a tus órdenes, Ciro. Fuerte abrazo para ambos. Gracias. Buen día. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, y diría el mayor investigador pues sí, del tema. Sí, expediente por expediente, caso por caso, y con un gran conocimiento del tema de la zona, de los personajes y de los procedimientos legales. Porque parece, 70 personas. Sí, porque parece que de repente vuelves a estar parado en el mismo lugar, ¿no? Con las mismas personas, con los mismos detenidos, con las mismas acusaciones, con las mismas presunciones de culpabilidad, no de inocencia, ¿no? Y los mismos procedimientos que uno dice, pues está errado. ¿Cómo es posible que haya habido 70 liberaciones o más, ¿no? Vamos al balance de lo que fueron estos 6 años en términos de el caso de Ayotzinapa. 1, la información esencialmente se mantiene como estaba el 1 de diciembre del 2018. No hay un cambio sustantivo de nada, sustantivo. Cuando comienzan a decir que hubo un caso de unos restos que se mandaron, algo sustantivo que modifique el criterio, la premisa de que los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales y autoridades
municipales. Asesinados y tratados de sus restos, tratados de desaparecer, se mantiene. 2, la estrategia de servirse de los Guerreros Unidos para que ellos fueran contando una nueva historia. Vemos en qué está terminando. Bueno, primero generó la liberación de 70 de ellos, ya a quienes en este momento se está tratando de reaprender. ¿Y qué trajo todo esto? Pues que se metiera a la cárcel a Murillo Karam, trofeo político, y que se tenga en el exilio a Tomás Herón, trofeo político. ¿En qué cambia la cárcel de Murillo Karam o el exilio de Tomás Herón los hechos? En absolutamente nada. Y tercero, la protesta. Termina el caso de Ayotzinapa con una protesta de quienes protestaban hace 6 años, los padres, los familiares. ¿Por qué protestan? Porque se sienten defraudados, porque sienten que el gobierno del presidente López Obrador les dio la espalda al proteger al ejército. No sabemos si hay pruebas sólidas contra el ejército, parecería que no. Pero los familiares de Ayotzinapa creen que las... Y vienen en una protesta que al parecer va a ser muy fuerte, al parecer será muy fuerte. Eso es el caso de Ayotzinapa hoy. No hay más. La narrativa se mantiene tal cual. Los Guerreros Unidos, que fueron los testigos, los que se sirvió el señor Alejandro Encinas, y luego convenció al Ministerio Público Federal de que procediera, están siendo reaprendidos y los familiares protestan. ¿Dónde están los jóvenes que iban a aparecer con vida según el candidato López Obrador? Con sus familias. No están ni los restos. Bueno, oye, y hoy hay esa coincidencia, Marco Silva, buen día. Buen día, Silva. Hoy van a ir a protestar al edificio donde el viernes se dio esta protesta, movilización de los trabajadores del Poder Judicial. Van a protestar al edificio allá en Insurgente Sur del Consejo de la Judicatura. Que además es un edificio que tiene mucho cristal en sus fachadas, entonces yo no estoy adelantando nada, pero si vienen rijosos van a encontrar justo donde desahogarse. Pero bueno, regresando al tema, por ejemplo, del paro, Ciro, de ¿Quién, los por trabajadores. cierto, ahí debe estar la policía, supongo? Sí, por supuesto. Yo entiendo que tanto las personas que se encargan del resguardo del edificio sede del Consejo de la Judicatura como del edificio sede de la Suprema Corte están muy pendientes siempre de la agenda de movilizaciones. Entonces a mí me parece que debe haber una reacción en consecuencia. Hay un par de rejas antes de poder llegar a la puerta principal de este edificio en el sur de la ciudad, estoy hablando del Consejo de la Judicatura, pero pues absolutamente insuficientes por la cercanía que tienen, digamos, este acceso a la banqueta y formalmente a la avenida Insurgentes, así que no me parece para nada que sean garantía de que no se pueda vulnerar el edificio, Ciro. Pero bueno, eso por un sucederá en el Consejo de la Judicatura, mientras los trabajadores que estuvieron ahí el viernes se mueven a partir de 1 hora y 7 minutos a la sede del Instituto Nacional Electoral, donde hoy empiezan los trabajos alrededor de esto que se ha llamado periodo extraordinario de elección, que no es otra cosa sino la primera reunión del Consejo del Instituto Nacional Electoral para poder organizar cómo va a ser esta elección del primer domingo de junio del próximo año, elección de ministros, de jueces y de magistrados. El viernes vimos, y creo que la manera en que lo narraste esa mañana del viernes en esta misma mesa, pues una especie como de segundo aire de los trabajadores del Poder Judicial. Tuvieron una muy efectiva protesta. Tú que estabas allá con ellos. Porque en realidad empezaron a las 9 de la mañana, no guardaron silencio hasta las 4 de la tarde. La verdad es que es impresionante la manera en que se organizan para que unos están gritando, llegan otros, y finalmente lograron pues que este paro vaya hasta el 2 de octubre, Ciro. El día de hoy se dará el calendario de las mesas que ofrecieron los consejeros de la Judicatura y por ahí irá y a las 9 ¿no? deben estar en el INE. Exactamente. Mientras tanto llegarán el movimiento de Ayotzinapa a su edificio sede, correcto, de la Judicatura. 7:55, volvemos.